Ahora procederemos con la explicación pues, del código de este proyecto. Si nos venimos aquí a su código, pues por esta parte iniciaremos con todo lo que es normal, pues, iniciar la ventana, explicar la OpenGL, pues en qué versión se va a trabajar, nombres, en caso de, pues, de que la ventana no se pueda cargar. em, por aquí se carga el GLAD, más configuraciones de la ventana. Entonces por aquí ya empezamos a cargar los shaders, que son los shaders pues del fragmento y los shaders de vértices que se van a utilizar. Por acá en esta parte empezamos a crear el objeto cámara. ¿Y cuál es el objeto? Pues la cámara que renderiza todo lo que se está viendo en pantalla. Estas se establecen las dimensiones de la cámara. Y pues la orientación, pues la idea es como que apunte hacia el origen de la escena. Entonces pues se selecciona para que apunte ahí. En esta parte de acá se cargan pues, los recursos del modelo 3D de la espada, se le dice dónde pues, se encuentra el modelo para que lo cargue. En esta parte pues, se crea como tal o bueno, carga el modelo en el disco para que lo cargue pues, en el proyecto. Aquí lo que hace es como que calcula otra vez lo del centro de la cámara para que se posicione adecuadamente. En esta parte de acá pues se crea la curva de Bezier, que es la curva amarilla. Se utilizan pues sus respectivos puntos necesarios para su creación, los extremos, los puntos de control. En esa parte de acá, pues como tal la curva de Bezier es una cosa y el objeto que se ve pues aquí en el proyecto, esa curva amarilla es otra. Lo que hace es que este tubo amarillo sigue como tal pues la curva de Bezier. Entonces, pues aquí lo que hace es que pues se crea ese, pues se crea como ese objeto, ese cubo. Pues para la creación del tubo, pues se usan estos pequeños shaders que pues este se encarga de dibujar la iluminación y la textura, como esta textura amarilla. Por esta parte, pues se hace como que la matriz de transformación para que el objeto pues se plasme efectivamente pues como en ese espacio, en esa escena, por decirlo así. Entonces, pues por acá continuamos. Pues aquí lo que se hace es como ir ajustando las posiciones de la cámara para que el modelo, pues, entre, o sea, como es bastante grande, pues entre en cámara. Ya por este lado, como tal, empieza el bucle de la aplicación, pues se genera el color, se ajustan el frustrum, las dimensiones pues, del alcance de vista de la cámara. Ya por este lado, pues, se calcula la distancia de la cámara pues, al centro y debería pues, decir el frustrum, como decir el espacio de lo que se alcanza. A ver, en esta parte de aquí arriba, en esta parte de acá, todo esto, lo que hace es como que, como se puede ver, pues cuando uno inicia el proyecto inicia, como decir, en este espacio, en este tamaño de ventana. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que había un problema que cuando uno ponía la pantalla grande, solamente es como si se viera este pedazo de acá, como si hacía un cuadrito acá. ¿Por qué sucedía? Porque la cámara no se estaba, o sea, las dimensiones de la cámara no se estaban ajustando pues, a las dimensiones de la pantalla. Entonces, eso lo que hace es que obtiene el ancho y el alto pues, de la nueva ventana al momento de uno engrandecerla y ajusta la cámara para que tenga este nuevo ancho y alto. Obviamente, pues la idea es que respete las proporciones. Entonces, pues con este código, con esta parte del código se logra esto. En esta parte de acá, pues anima la espada, es como que la que se encarga de darle el movimiento para que siga la curva de Bezier, pues ajusta la velocidad para que pues no vaya a ir demasiado rápido, porque también eso fue uno de los problemas que hubo al principio, que pues no había como tal un ajuste de la velocidad y se movía extremadamente rápido. Pues ya aquí lo que se encarga es como de ajustar la dirección en la que gira, la orientación a la que gira, y pues se le aplica como esta transformación de ir variando su posición pues acorde a la curva. Y pues ya en esta parte pues se dibuja el modelo, se dibuja la cámara y pues ya son los diferentes funciones que pues hacen que como tal una ventana funcione. Y ya por aquí se eliminan todo eso. En el shader de fragmentos, como pueden ver, pues recibimos información desde el shader de vértices, como la posición del espacio, ya sea el espacio mundial, las normales interpoladas, los códigos de los vértices, las coordenadas de las texturas que se van a usar pues para el modelo. Ya en esta parte de acá, pues se toma como el color de la textura, de la coordenada dada. Esto pues se mezcla con el color del vértice y el factor base pues para obtener, por decirlo así, el color bruto. Y pues se aplica un ajuste para evitar que las zonas queden como muy brillantes, como que vaya a quedar quemado. Y luego pues
Y luego pues lo que se hace es como una corrección gamma para que pues se vea más natural en pantalla, para pues que los colores no se vayan a ver raros. Y finalmente pues ese color final pues que nos da para el píxel. Ya pues por otro lado venimos aquí al shader de fragmentos. Pues el shader de fragmentos nos da las posiciones, las coordenadas, las normales, las coordenadas de texturas. Y pues esos datos pues van al shader de fragmentos. Luego por aquí pues tenemos la matriz de la cámara y pues a esta matriz pues también se les debe aplicar transformaciones. Pues ya en esta parte pues toma la posición originales del vértice y las transforma pues con las matrices, que son pues la de traslación, la de rotación, la de escala, y eso para, pues, para poder obtener su posición en el mundo. Luego ya pues guarda la normal, el color y las coordenadas de la textura pues para pasarlas al shader de fragmentos. Y pues ya por último como que agarra la posición de la matriz de la cámara y pues como que la multiplica, pues para poder calcular la posición final en la que pues se va a dibujar en pantalla. Ahora explicaré el archivo camera.h. En esta parte se incluyen las librerías necesarias para su funcionamiento. También se incluye pues la Cladder Chas. Entonces primero se crea la clase de la cámara, en la cual pues es pública, lo que permite que se pueda acceder a esta clase pues de manera fácil. Por otra parte, pues aquí se crean vectores, los cuales inicializan su posición y su dirección. En esta parte de aquí lo que nos evita es que haya un salto de cámara cada vez que hacemos un clic. Un ejemplo de esto es que cuando nosotros movemos la cámara, yo puedo hacer clic aquí abajo y se mueve, aquí arriba y se mueve, en la izquierda, en la derecha, en el centro, donde yo quiera y se va a mover. Uno de los problemas que había si no se aplicaba esta función es que, digamos, yo puedo estar en el centro y mover la cámara normal, pero el momento de yo irme a una esquina y tratar de mover la cámara va a ser un salto. Es como si la cámara hiciera esto rápidamente. Y esa no es la idea porque se va a perder el control en el funcionamiento del programa. Por esta parte de aquí, pues lo que se hace es cuadrar las dimensiones de la cámara, los parámetros del movimiento para que sean compatibles con el movimiento del ratón y ajustando la sensibilidad. Y por este lado ya se crean unas matrices que actualizan el plano de proyección o el espacio el cual se va a ser capaz de ser renderizado en la cámara. Y ya por último se ajusta la compatibilidad con los inputs. Una explicación rápida aquí de la shader class, entonces pues esto es básicamente la que permite que todo el programa pueda usar los shaders. Entonces aquí se cargan sus librerías, aquí se carga su identificador para que pues, el programa lo pueda compilar. Aquí se encarga de conectarse con los shaders de vértices y fragmentos. Aquí pues se activa obviamente para su utilización. Obviamente al activarse también se tiene que desactivar para que no quede activo todo el tiempo y no nos permita pues, cerrar el programa. Y por último, pues aquí hay una pequeña comprobación de errores. Por este lado, tenemos la función cámara.cpp. Esta añade la librería de las funciones que ya ven en la de cámara.h. Entonces, lo primero que se hace es inicializar como la ventana de la cámara o el espacio de la cámara. Luego por acá se calcula su movimiento teniendo en cuenta la tecla Shift. Como expliqué en el video anterior, cuando uno presiona la tecla Shift, el movimiento pues es más rápido dentro del espacio tridimensional. Eso lo que hace es que al apretar la tecla Shift aumenta su velocidad y al dejar de apretarla pues se vuelve a la velocidad normal. Entonces, en esta parte de acá, lo que hace es que lee los movimientos, bueno, lee las entradas de las teclas para ajustar el movimiento de la cámara en el espacio tridimensional. Por este lado de acá, lo que hace es que permite que el movimiento de la cámara con el mouse se lleve a cabo cada vez que presionamos el clic. Este if lo que logra es evitar ese salto brusco del que estaba hablando hace un momento, lo que nos permite que el movimiento de la cámara sea más fluido. En esta parte de acá lo que hace es que se convierte el movimiento del ratón, ya que pues por decirlo de cierta manera, el mouse se mueve o el ratón se mueve en un espacio 2D, que sería como un plano, este plano pues, donde estoy moviendo el mouse. Más sin embargo, cuando pasamos dentro del programa, él no se puede mover de igual manera, o la cámara no se puede poder mover de igual manera. Entonces, dependiendo de si el mouse sube en este plano 2D o se va hacia la izquierda o a la derecha, él transforma estos movimientos en ángulos. Esos ángulos son los que permiten que la cámara se mueva o gire hacia arriba o hacia los lados. En esta parte de aquí, como pues obviamente el mouse está haciendo que gire la cámara, pues debe haber un tope, porque nosotros no podemos hacer, por decirlo así, un giro de 360 grados, pues cuando estamos girando hacia arriba, ya que eso haría pues que de cierta manera el mundo terminara de cabeza para nosotros. Entonces esto lo que hace es tener un tope para que el mouse, o bueno, para que la cámara no pueda seguir girando más hacia arriba. Y por esta parte, lo que hace es que cuando ya uno deja de presionar el clip, pues el clic vuelve al centro de la pantalla. Como se puede observar, yo estoy moviendo la cámara desde aquí de la esquina, pero cada vez que doy clic, el mouse vuelve al centro.
En esta parte de aquí pues se calculan las matrices de vista, proyección y las combina en la matriz de la cámara para que todo se renderice de manera correcta. En este caso pues ya lo que se hace es enviar la matriz de cámara al shader. Aquí lo que se hace es ajustar pues la velocidad de la cámara, por decirlo así, la velocidad de grabación, lo podríamos decir así, a una media de 60 FPS. Aquí se maneja el tema de las pulsaciones para que se oculte el mouse, para que no quede visible el cursor del mouse al momento pues de que uno empieza a mover la cámara. En esta parte de aquí lo que hace es que convierte los movimientos del mouse verticales y horizontales en ángulos para que rote la cámara. Esta parte de aquí lo que hace es mantener el cursor en el centro, es lo que hace que el cursor, por decirlo así, siempre vuelva al centro de la ventana. Y por último, ya si no se está rotando, si no se tiene como seleccionado el clic, pues ya evita que siga leyendo los movimientos del mouse para leer la cámara. Y en esta parte lo que hace es que desactiva que el programa pueda seguir leyendo los movimientos del mouse con el fin de mover la cámara. Esto pues nos permite poder seguir moviendo el mouse libremente sin necesidad de que rotemos la cámara. Por este lado tenemos la shareclass.cpp. Lo que hace primero es incluir la shareclass.h. Entonces aquí lee todo el contenido de un archivo cuando es llamada y pues devuelve una cadena de contenido. ¿Cuál es esta cadena de contenido? Entonces lo primero que hace él es cargar el archivo fuente, cargar el código fuente de los archivos. Luego los convierte pues a CString, que es el idioma que usa, es el lenguaje de programación que usa OpenGL. Eh, Compila el shader de vértices, compila el shader de fragmentos, crea un programa para enlazar ambos shaders, como pues decir, para combinarlos. Y por último, pues ya como el vertex shader y el fragment shader ya no son necesarios, pues lo saca de la ecuación. Esta es la función que activa el shader, la función que lo desactiva. Y por acá ya tenemos es una comprobación de errores para verificar que la compilación del shader de vértices, el shader de fragmentos, pues haya sido la correcta. Por esta parte tenemos pues el texture.h, que lo primero que hace pues es cargar la librería STB que nos permite pues cargar imágenes o para texturas. También incluye la librería pues de la Share Class. Entonces pues aquí crea la función textura, que es pública para que sea fácil de llamar. Le da su ID, su tipo lógico y pues la unidad textura asignada. Entonces por aquí pues lo primero que hace es que crea como un slot para almacenar estas texturas, pero evita que la imagen se voltee con el fin de que pueda pues, seguir manteniendo su lógica, la textura o su V. En este caso, pues para los modelos 3D. Ya por aquí pues le asigna al shader la textura que se va a utilizar. Y por último tenemos las funciones básicas de vincular la textura, desvincular la textura y eliminar la textura. Por este lado pues tendríamos el archivo de textura.cpp. Este incluye el texture.h. Se asigna el tipo lógico de textura, cuál es el tipo que se va a usar, le damos una anchura, una altura y un número de canales de la imagen. En este caso, pues los canales serían RGB, ya que su textura está en una imagen JPG. Cargamos la imagen, generamos el objeto de la textura y se activa para que la textura pueda ser vinculada o desvinculada. Aquí lo que hace es que se configura el liner y el midmat para que cuando se aleje la imagen pues de la cámara, no se siga cargando totalmente la textura, sino una versión, por decirlo de cierta manera, más pequeña. Pues aquí le decimos que se va a usar el RGB y aquí se da un pequeño mensaje de error en caso pues de que la textura falle. Entonces por acá pues ya generamos de manera correcta el bitmap y en esta parte pues le pasamos esa textura al shader para que la pueda procesar. Ya aquí lo que hacíamos sería activar la textura para que pues se pueda vincular al objeto y aquí ya la función de desvincular y la función de eliminar. Por aquí tenemos el curve.h, el cual es pues, el que se encarga de generar y dibujar el tubo amarillo pues, que sigue la curva de Bézier. En este caso, pues se le dan sus parámetros de posición, normal, color, la textura, bueno, las coordenadas de la textura. Ya aquí lo que hace pues, es que se construye como esa curva, ese tubo curveado a partir pues, de los puntos de control especificados en la curva de Bézier. Ya por aquí dibuja pues, la malla del tubo con un shader que pues le proporciona como esta iluminación y este color pues que tiene. Y ya por último, por esta parte, pues lo que permite es como en caso de que se necesite actualizar alguno de estos puntos con el fin de modificar la curva, pues nos lo permite hacer. Por este lado, pues tenemos al curve CPP. Este incluye al curve H y este es el encargado como tal pues de construir y renderizar el cubo que sigue la curva de Bézier. Por aquí pues lo que hace es evaluar la curva de Bézier. En este caso pues es una curva con 4 puntos de control, es un caso común.
y entonces se usa el algoritmo iterativo. Esto de aquí es por si se usara algún otro, digamos si en algún momento queremos modificar la curva, agregar otro diferente, pues esto nos permite, pues básicamente usar cualquier cantidad de puntos de control. Es como una fórmula más general. Por aquí lo que se hace es una validación para evitar pues que se terminen enviando resultados incorrectos, lo que produzca fallos en el programa. Ya aquí se guardan los puntos de control. Aquí ya lo que hace es como que se sacan muestras de las posiciones para aplicar el word offset. Luego por aquí se calculan las tangentes aproximadas, pues usando diferencias finitas para cada muestra. ¿Esto con qué fin se hace? Pues básicamente esto se hace con el fin de construir un frame local para cada punto pues de la curva. Esto se usará pues para orientar los anillos pues que se van a renderizar pues a través del tubo, ya que como tal este tubo pues se podría decir que es como un conjunto de anillos. Aquí pues se construyen los anillos y ya pues en esta parte lo que hace es que se construyen los anillos, pues los anillos que conforman este tubo. Ya aquí pues se generan los índices con el cual pues se van a conectar estos anillos porque tienen que estar conectados como para que parezcan este cubo. Y aquí se convierte el line vertex en un vertex y se prepara para el buffer, ya que pues aquí se van a usar la lógica del BBO, el EVO y el BAO pues para poder generar esta forma. Ya aquí pues se configuran los atributos que se le van a enviar al BAO, al BBO y al EVO, pues que son estos, la posición, la normal, el color y pues las coordenadas de textura. Ya aquí pues en esta parte se devuelve la posición de la curva. Pues eso se hace con el fin de evitar valores fuera de los rangos permitidos. Pues esto pues con el fin también de garantizar que siempre se tenga un punto válido en la curva para pues, evitar deformaciones masivas o incoherentes. Ya pues en esta parte se dibuja pues como tal la malla de ese tubo, pues con su iluminación y su textura, que en este caso pues es como esa textura amarillenta un poco brillante. Y pues ya aquí esta parte se encarga totalmente pues como tal del shader que se hace cargo de la curva. Pues se ve brillante como tal, ese amarillo es muy fuerte, pero no es porque haya una iluminación de él, sino porque es que evita la iluminación, lo que hace que en contraste con el fondo oscuro, pues pareciera como que brillara demasiado. Por este lado tenemos al mesh.h. Este es público, lo que permite pues que sus atributos sean fáciles de leer por el resto del programa. En este caso pues serían los vértices, los índices y las texturas. En este caso pues aquí pues, tenemos un constructor el cual inicializa el buffer que va a usar el BBO y el EVO y configura los atributos pues que nos da el BAO. Y pues aquí se ha configurado pues con la base de color RGBA, aunque la textura sea solamente RGB. Esto por si en caso de digamos que si uno quisiera cambiar el modelo y este modelo tuviese una textura que pues si fuera compatible con RGBA, pues para que quede esta compatibilidad. Y ya aquí pues se dibuja la malla y en caso de pues, que se necesita hacer una transformación, pues también es posible. Pues aquí ya tenemos el mesh.cpp. Lo primero que hace pues el constructor es recibir los atributos que se dieron anteriormente, que en este caso son pues, los vértices, las texturas y el factor de color, que fue el que hablé anteriormente, que era el RGBA. Ya aquí pues se guardan los datos necesarios. Aquí guarda el factor de color que se va a usar. Y aquí pues crea el VBO y el EO para configurar los atributos anteriores, que pues son el vértice, los índices y las texturas. Aquí los desvincula para evitar pues que sin querer se vayan a modificar. Aquí pues dibuja la malla usando pues el shader y aquí recibe los datos del shader. Ya aquí activa el shader y lo vincula al BAO pues para que se dibuje todo correctamente. Pues por esta parte pues tenemos los contadores sufijos del uniforme de texturas. Y aquí pues tenemos este for, que lo que hace es iterar sobre la textura de la malla y pues así les asigna las unidades de textura. Ya aquí pues envía la posición de la cámara a la matriz del shader para que pues todo se vea correctamente en cámara. Envía el factor de color para pues que el color también se vea bien en la cámara. Y ya aquí pues prepara las matrices de transformación pues para que se puedan trasladar, rotar, hacer la escala. Y ya por último pues subimos las matrices al shader y ya se dibuja pues la malla usando los índices o el orden que es pues que se le da al Evo. Por este lado, pues ya tenemos el model.h. Eso utiliza pues la cabecera de JSON, incluida localmente, pues una cabecera desarrollada por Nloham. Y esto nos permite pues la carga de los modelos 3D. Entonces primero pues lo que hace es cargar el modelo GLTF y mantiene su JSON y datos binarios, que eso lo hace aquí con el model. Dibuja toda la malla. Y aquí pues lo que hace es aplicar una transformación externa que se aplica a todo el modelo para que pues se pueda centrar en la escena. Ya por aquí podemos definir pues las rutas del archivo, los datos binarios, su representación. Por acá tenemos sus mallas y las transformaciones pues para que se pueda transformar el modelo en caso de lo que necesitemos.
Aquí pues se carga la malla, se obtienen las texturas asociadas al material, que en este caso pues es el archivo JPG, que tiene las texturas. Recorre pues los nodos recursivamente y construye las mallas y los vértices para que se forme el modelo 3D, el modelo 3D digo. Por aquí pues se leen y se interpretan los binarios. Por ejemplo, aquí carga los índices para que el modelo, pues, valga la redundancia, se modele de una manera correcta. Y aquí pues carga las texturas, ensambla la posición de las normales y de las UVs para que pues la textura apunte hacia donde tiene que apuntar dentro del modelo. Y pues aquí tiene estos helpers que ayudan a agrupar los floats de los planos en los vectores en un tamaño adecuado para que no se vaya a deformar ni la textura ni el modelo. Por este lado también tenemos el model CPP, pues que incluye al model H. Entonces aquí pues tenemos el constructor que carga el archivo GLTF pues para preparar los datos que se tienen que cargar para que aparezca el modelo. Entonces aquí carga los archivos, guarda la ruta de los archivos e inicia el recorrido pues para que como tal todo se grafique. Aquí lo que hace es como que se calcula la esfera que envuelve el modelo, pues para que la cámara pueda enfocarse en ella de una manera correcta. Pues si no hay malla, se devuelve pues el centro para que pues no se tenga en cuenta. Ya pues aquí se inicializa el ABB, que podríamos decir que es como su caja de colisión, ya que pues es una caja rectangular tridimensional que envuelve el modelo. Y pues con esto se pueden hacer diferentes cosas, como por ejemplo las pruebas de solapamiento o una estimación rápida del alcance pues del modelo. Entonces pues aquí, luego de que se origina, este, este AABB, recorremos pues todas las mallas y sus vértices para obtener pues el ABB del mundo. Luego pues transformamos, por decir, los datos locales a los datos del mundo, o los ejes locales a los ejes del mundo, y pues actualizamos la ABB. Y pues aquí se calcula el centro pues del ABB para que la cámara pueda pues apuntar hacia ese centro. Ya pues aquí se viene y se dibuja todas las mallas del modelo, aplicando sus respectivas transformaciones. Y aquí pues se carga la malla a partir de sus índices en el archivo tipo JSON y se obtienen los índices pues para que se pueda modelar bien. Aquí ya más abajo se construye la malla con el factor de base del color pues debido al material que se vaya a usar. En este caso pues sería una textura, entonces pues se usa el factor de base de color de la textura y pues que en este caso la textura de nuestro modelo 3D pues sería una imagen en formato JPG. Aquí pues ya como que se recorre ese árbol de nodos, pues en el cual se encuentran los vértices, pues para reconstruir la malla en el entorno 3D. Ya aquí pues se extraen los componentes de la transformación, pues para pedir hacerle, para que se pueda hacerle una traslación, como por ejemplo el movimiento que se hace, si se necesita hacer rotación o escalación, pues también se puede hacer. Ya pues por este lado, este div pues, nos permite saber si existe pues una matriz de transformación completa para poderlo usar. Ya pues aquí construimos la matriz de transformación locales, es para que se pueda hacer la translación, la rotación y la escala. Y aquí pues con este if podemos saber si un nodo ya tiene pues una referencia de la malla y pues así lo podemos cargar y aplicar sus respectivas transformaciones. Por esta parte pues lee los archivos binarios del JSON o del JSON para pues poder devolverlos en bytes. Y por esta parte pues convierte la cadena de texto en un vector de bytes pues para poderla usar en el modelo. Ya pues por esta parte del código pues se encarga como de leer el asesor que escribe como una arrays de flotantes en el buffer, pues sí, se podría decir que en el buffer binario, y luego devuelve un vector tipo float que pues asigna las unidades de la textura. Esto pues para que la textura se cargue correctamente pues de la manera que se tiene que cargar. Pues ya aquí pues lo que hace es como que lee los índices de una primitiva pues a partir del asesor que le corresponde y pues el asesor como que define el tipo de componente, ya sea que se vaya a usar UIN, UShort o un short normal, y pues el número de índices que se esté usando, pues para la realización también del modelo. Ya pues como en esta parte lo que hace es como que recorre el JSON para pues poder cargar la textura física en la GPU y pues devolverla como una lista de bytes para poderlas aplicar pues en cada punto correspondiente, por decirlo así. Y pues en esta parte como que lo que hace es como que intenta obtener la textura específica pues de un material, pues dependiendo de su índice JSON, pues del material, si se necesita o si no se necesita. Ya pues en esta parte como que combina las posiciones normales de los UVs en la lista de vértices, pues para cada malla, en caso pues de que en este caso se están editando la posición, la normal y pues las texturas de coordenadas. Entonces esto como que nos permite darle un valor de estos a cada vértice para que pues el vértice funcione para que la textura funcione correctamente pues por cada vértice del modelo o de la malla. Pues ya este helper pues agrupa todos los datos flotantes, pues como decir, de los vectores, ya sean, pues en este caso se están usando los vec2, en este caso se hacen para los vec3 y pues ya en este caso se hace para los vec4. En esta parte tenemos el evo.h y pues también tenemos el evo.cpp. Las funciones de estas clases evo pues es almacenar los índices que indican pues el orden en el cual se va a dibujar el modelo 3D. Le informa de qué vértice a qué vértice pues se va
a tener que dibujar de manera correcta este modelo 3D y así pues evitando que se vaya a dibujar mal y que se vayan a realizar pues duplicamientos que terminan haciendo que la figura primero pese más y pues que salga por decir así corrupta o deformada. Y pues esto lo hace gracias a la función del GLDAO Elements. Por este lado contamos con el bao.h y el bao.cpp. Básicamente en lo que hacen estas funciones BAOS es como el guardar el estado de la entrada de los vértices, guarda por ejemplo qué BBO está asociado a cada atributo, las llamadas a funciones como GL-enable vertex array array o funciones como GL-vertex attribute pointer y las referencias al leo ligado, pues mientras el BAO también está ligado. Pues también al vincular un BAO como que se recupera toda esa configuración pues para dibujar rápidamente. Y ya por último pues contaríamos con los archivos VBO, ya que pues esto es como que lo que se encargan o su función es de almacenar en la GPU los arrays de los datos de los vértices, pues con sus diferentes atributos, ya sean como la posición, las normales, las coordenadas de textura, los colores, etcétera. Y pues se suben con un glUfer data y se usan como fuente para los atributos de los vértices. Y pues ya esto sería como el código que logra que el proyecto funcione, permitiéndonos pues como decir el movernos, el poder visualizar la línea de Bezier, el modelo 3D y pues lo que se puede hacer en este proyecto. Muchas gracias.